Cuando doña Aurelia fue abandonada por sus propios hijos en una choza vieja, perdida entre carrizos y tierra seca, creyó que ya lo había perdido todo. La casa donde la dejaron no tenía luz, no tenía agua corriente y llevaba años vacía. O eso parecía. Porque la primera noche, mientras intentaba dormir sobre un catre oxidado, escuchó 3 golpes secos debajo del piso de tierra. No venían de la puerta, no venían del techo, venían de abajo. Al día siguiente, el perro empezó a rascar siempre el mismo rincón. Y en el pueblo más cercano, un tendero pálido le dijo algo que le heló la sangre. La última familia que vivió en esa choza desapareció de un día para otro, después de descubrir algo bajo el suelo. Lo que Aurelia todavía no sabía era que sus hijos no la habían dejado allí solo para deshacerse de ella. La habían llevado justo al lugar donde otros hombres, mucho antes, también habían querido encontrar lo que estaba enterrado. Y esta vez, el secreto no estaba dormido. Esta vez parecía estar esperando que alguien lo abriera. Doña Aurelia Montalvo nunca imaginó que a los 69 años sus propios hijos la iban a mirar como si fuera una carga. La vida le había enseñado que casi todo se aguanta. Se aguanta el hambre cuando no hay otra cosa. Se aguanta el cansancio cuando hay hijos que dependen de una. Se aguanta la viudez, el miedo, las enfermedades, las deudas, los días en que el cuerpo ya no responde como antes. Y aún así hay que seguir, porque nadie más va a hacerlo por ti. Pero había algo que Aurelia no sabía aguantar. Descubrir que las mismas personas por las que había dejado la vida entera, un día se sentaran a hacer cuentas con su existencia y concluyeran que ya no les convenía tenerla cerca. Todo ocurrió una tarde caliente de abril, una de esas tardes en que el aire dentro de las casas parece quedarse quieto y hasta el sonido de una cuchara contra una olla pesa más de la cuenta. Aurelia estaba en la cocina. Había puesto agua para café y estaba partiendo un pedazo de piloncillo porque, aunque vivía apretada de dinero, todavía conservaba la costumbre de recibir a quien llegara con algo caliente. Cuando escuchó el portazo, sintió un mal presentimiento. No por el ruido, por el silencio que lo siguió. Tomás entró primero. Era el mayor. El que siempre había tenido una forma impaciente de caminar, como si todo lo atrasara. Después entró Nora, la única hija mujer, con una carpeta bajo el brazo y la boca ya torcida de fastidio antes de sentarse siquiera. Sergio apareció último, más lento, con los hombros hundidos, mirando cualquier cosa menos a su madre. Aurelia los vio a los 3 y sonrió por reflejo. No porque estuviera feliz. Porque una madre a veces sonríe primero y pregunta después, aunque el cuerpo ya le esté avisando que algo viene mal. ¡Qué milagro!, dijo. Los 3 juntos y sin avisar. Voy a poner otra olla. No vinimos a tomar café, mamá, soltó Tomás. La frase cayó en la cocina con una frialdad rara. Aurelia dejó de mover la cuchara. Entonces, ¿a qué vinieron? Tomás no se sentó. No preguntó cómo estaba. No miró las plantas del patio, ni el mantel viejo que ella todavía usaba, porque se lo había bordado su propia madre. Fue directo. Necesitamos resolver esto de una vez. Aurelia lo miró sin entender del todo. ¿Resolver qué? La casa, dijo Nora. Ya no puedes seguir aquí. Aurelia dejó escapar una sonrisa pequeña, casi triste. Una sonrisa de quien todavía piensa que el otro se está explicando mal. Esta es mi casa. Tomás bajó la vista apenas un segundo. El tiempo justo para parecer humano antes de volver a endurecerse. Era de papá. Y ya arreglamos la venta. Las palabras no sonaron fuerte, pero a Aurelia le hicieron el mismo efecto que un golpe en el pecho. Tuvo que apoyarse de la mesa,
Sintió que el calor subía y bajaba al mismo tiempo. Como si el cuerpo no supiera si le convenía desmayarse o resistir para entender mejor la humillación. ¿Vendieron qué? La propiedad, mamá, insistió Nora con una sequedad que ya no intentaba esconder. Ya está hecho. No había otra salida. Sergio siguió callado. Eso fue casi peor que si hubiera hablado. Porque el silencio de un hijo avergonzado no salva a nadie. Solo acompaña la caída. Aurelia los miró uno por uno. Esta casa la levanté yo. Yo cargué bultos cuando su padre ya no podía con la espalda. Yo vendí mis aretes para cerrar el techo del cuarto donde ustedes dormían. Yo limpié casas ajenas, lavé ropa, cociné para otros y me partí las manos para que esta casa siguiera en pie. Y ustedes me están diciendo que ya la vendieron. Mamá, no hagas una escena, dijo Nora. Escena. Aurelia repitió la palabra por dentro como si quisiera comprobar que de verdad había salido de la boca de su hija. Escena. Eso era para Nora el derrumbe entero de 40 años de vida. No preguntó por el dinero. No preguntó cuánto les habían dado. No preguntó bajo qué papeles habían hecho todo. No preguntó nada de eso, porque en ese momento había una sola cosa que importaba. ¿Y yo? ¿A dónde me voy? Hubo un silencio breve. Tan breve que no llegó a parecer duda. Solo fue el pequeño acomodo que necesita alguien antes de pronunciar una crueldad. Ya encontramos un lugar para ti, dijo Tomás. Aurelia lo notó enseguida. No dijo casa. No dijo departamento. No dijo algo digno. Dijo lugar. Nora intervino con una voz más suave, pero solo en apariencia. Es algo tranquilo. Temporal. Hasta que todo se acomode. Allá vas a estar en paz. Incluso tienes espacio para los perros. Los perros. Hasta eso habían calculado. Pinto y Niebla dormían en el patio, bajo una mesa vieja que Aurelia había acomodado a manera de sombra. Dos animales recogidos de la calle años atrás. Dos criaturas abandonadas que, a diferencia de sus propios hijos, nunca le habían dado la espalda. No quiero irme, dijo Aurelia. No quiero salir de aquí. Tomás endureció la mandíbula. No se trata de querer, mamá. Se trata de necesidad. Todos estamos mal. Yo tengo el negocio ahogado. Nora también está hasta el cuello. Sergio, ni te cuento. El dinero nos va a sacar de un problema grande. Y a mí me va a meter en otro, respondió Aurelia. Nora abrió la carpeta y sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa, como si el ruido del papel diera legitimidad moral a cualquier infamia. No compliques todo. Ya está firmado. Aurelia no los miró. Ni siquiera quiso tocarlos. Fue entonces cuando entendió algo peor. Ellos no habían ido a hablar. Habían ido a sacarla. La maleta vieja ya estaba en la sala. Eso la hirió de una manera distinta. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Era la misma maleta con la que había llegado joven a la ciudad. La misma con la que empezó de cero. La misma que había guardado arriba del armario durante décadas. Ahora estaba ahí, otra vez, esperándola. Como si la vida completa se hubiera cerrado en círculo y la obligara a empezar de nuevo, justo cuando ya no debía hacerlo. No lloró. No delante de ellos. Esa misma tarde la subieron a una camioneta con la maleta, 2 cobijas, una caja de recuerdos, algunas ollas, ropa doblada a las apuradas y los perros a los pies. Nadie hablaba. La ciudad fue quedando atrás por partes. Primero los mercados, luego las colonias, luego los talleres mecánicos, después las gasolineras, luego los cultivos y por último cualquier signo de vida que resultara familiar. Aurelia iba en el asiento trasero, abrazada a la caja donde guardaba sus cosas importantes. Dentro llevaba fotos viejas,
la libreta donde anotaba los gastos desde hacía 20 años, una medalla de boda, la receta del arroz con leche que le dejó su madre y una carta breve que su marido le escribió cuando todavía creían que envejecerían juntos. Miraba el camino y pensaba en qué momento exacto sus hijos se habían convertido en eso, no en adultos con problemas. Eso habría sido comprensible. En personas capaces de sacar a su madre de su casa como si estuvieran desalojando un mueble incómodo. Tomás manejaba. Nora revisaba el celular. Sergio miraba por la ventana. Cuando por fin se detuvieron, Aurelia sintió que algo dentro de ella se caía más profundo de lo que había caído hasta entonces. Frente a sus ojos no había una casita humilde. No había un cuarto prestado. No había una solución precaria, pero humana. Había una choza vieja de barro y carrizo, ladeada por el tiempo, con el techo vencido hacia un costado y una puerta de madera reseca que parecía quejarse sin necesidad de ser tocada. El terreno estaba rodeado por carrizos altos, tierra dura y maleza. No había postes. No había vecinos a la vista. No había camino pavimentado. Solo un horizonte seco, un viento feo y el sonido áspero de las cañas golpeándose entre sí como si alguien susurrara detrás de ellas. «Aquí vas a estar tranquila», dijo Tomás. Aurelia se bajó despacio y lo miró como si ya no supiera quién era ese hombre. «Esto no es tranquilidad. Esto es destierro». Nora soltó el aire por la nariz. «No empieces, mamá. Es temporal. Temporal es dejar a alguien con una tía unos días. Esto es aventarme al monte». Sergio hizo un gesto como queriendo ayudarla con la maleta. Ella no lo dejó. Se quedó quieta mirando la choza, esperando quizá que de un momento a otro uno de sus hijos se quebrara, dijera que todo era demasiado, que no podían hacerle eso y que volvieran a la camioneta. Nadie dijo nada. Eso fue lo peor. La prisa con la que se fueron terminó de decirle todo lo que faltaba. Ni siquiera fingieron instalarla. Ni siquiera fingieron revisar si adentro había agua, techo o cama. Ni siquiera fingieron preocupación. Cuando la camioneta desapareció levantando polvo, Aurelia se quedó sola bajo el sol de la tarde con una maleta en una mano, la caja de recuerdos en la otra y una herida nueva que no sabía dónde acomodar. Los perros olieron la entrada con cuidado antes de atreverse a pasar. Aurelia lo siguió. El interior olía a encierro viejo, humedad reseca y tierra muerta. Había un catre oxidado en un rincón, una mesa de madera casi comida por polillas, 2 sillas desiguales, un candil sin vidrio y en el suelo marcas antiguas de muebles que ya no estaban. Eso fue lo primero que la inquietó de verdad. No el abandono, la interrupción. La choza no parecía vacía de forma natural. Parecía dejada a medias, como si quienes vivieron allí hubieran salido con urgencia, como si pensaran volver pronto, como si algo les hubiera impedido regresar. Aurelia pasó la mano por la pared cuarteada. Tocó la mesa, miró el rincón donde el piso parecía más hundido que el resto. No sabía por qué ese detalle le quedó rondando la cabeza. Esa noche no cenó casi nada. No por falta de hambre, por falta de alma. Se acostó sobre el catre vestida, con los zapatos puestos y la caja de recuerdos debajo del brazo. Pinto y Niebla se echaron junto a la puerta. Ninguno se durmió del todo. El viento pasó entre los carrizos con un sonido áspero, casi como respiración. Aurelia intentó cerrar los ojos. No pudo. A medianoche sonó. Toc, toc, toc. Abrió los ojos de golpe. Los perros también. Se quedó quieta, escuchando. No venía de la puerta. No venía del techo. No era el catre. No era una rama. No era el viento. Venía de abajo. Los 2 perros miraban el mismo rincón del piso
inmóviles, tensos, sin ladrar. Y eso fue lo peor, que ni siquiera parecían dispuestos a enfrentarlo, solo a reconocerlo. Aurelia esperó un minuto, luego otro. El corazón le golpeaba despacio, pero duro. Nada. Hasta que volvió. Toc, toc, toc. En el mismo sitio. No gritó, no salió corriendo. No a esa edad. El miedo, en la gente vieja, ya no se desborda. Se concentra. A la mañana siguiente, con la luz entrando por la rendija de la puerta, fue directamente al rincón. El piso era de tierra apisonada, pero allí se sentía distinto. Más frío, más hundido, más compacto. Pinto empezó a rascar. Primero suave, luego con desesperación. Aurelia fue por una cuchara grande de cocina y empezó a mover la tierra. A poca profundidad golpeó algo duro. Limpió mejor. Encontró una argolla oxidada fijada a una tapa de madera, enterrada bajo el piso. Sintió un escalofrío exacto subirle por la espalda. No la abrió todavía. Primero salió al pueblo más cercano. La caminata fue más larga de lo que imaginó. Más de una hora bajo un sol seco, con los perros y el cuerpo todavía deshecho por la mala noche. Cuando por fin llegó a San Jerónimo del Salitre, se encontró con un caserío pequeño, polvoso, con una calle principal, una capilla blanca, una farmacia, una tienda y unas cuantas casas bajas, donde todo parecía mirarlo a uno de frente. La gente la observó, no con agresividad, con esa curiosidad silenciosa que tienen los pueblos cuando aparece alguien nuevo cargando historia sin decirla todavía. En la tienda conoció a don Lucio. Era un hombre delgado, canoso, con bigote corto y los ojos gastados del sol y del tiempo. Cuando Aurelia le dijo que estaba viviendo en la choza del Carrizal, el viejo dejó de acomodar unas bolsas de arroz y se le borró el color de la cara. «La choza de los Varela», dijo en voz baja. «Yo no sé de quién era», respondió Aurelia. «Solo sé que me dejaron allí». Don Lucio la miró con más atención. «Doña, en ese lugar no vive nadie desde hace más de 20 años». Aurelia sintió el mismo frío que la noche anterior. ¿Por qué? El viejo dudó. Miró hacia la puerta, después hacia la trastienda, y recién entonces respondió. Porque la última familia que estuvo ahí desapareció. O se fue. O la hicieron irse. Cada quien lo cuenta distinto. Lo único seguro es que de un día para otro dejaron todo puesto. Platos, ropa, una mecedora, hasta un gallo amarrado. Desde entonces, la gente evita acercarse después de que baja el sol. Aurelia no dijo nada. Compró pan, velas, sal y fósforos. Pero antes de irse, don Lucio le soltó algo peor. Dicen que antes de que se perdieran, se oían golpes bajo el piso. Aurelia regresó con la garganta seca. Esa misma tarde levantó la tapa. Debajo había una cavidad angosta, más parecida a un escondite que a un sótano. Metió el candil. Vio una caja de lata envuelta en tela endurecida por la humedad. Le temblaban las manos cuando la abrió. Dentro encontró documentos viejos, una libreta de tapas negras, un manojo de llaves y un sobre cerrado con una frase escrita a mano. Si alguien encuentra esto, no confíe en los hombres que pregunten por el agua. La firma al pie decía Eusebia Varela. Aurelia se sentó en el catre antes de abrir la carta, porque sintió que de pie no iba a soportarlo. La letra era apretada, urgente, como de alguien que escribe con miedo a quedarse sin tiempo. Eusebia contaba que su marido había descubierto un manto subterráneo bajo el terreno. No un simple pozo, no un chorrito útil para una casa. Un verdadero cuerpo de agua, capaz de cambiar el valor de toda la región. Contaba que al principio se alegraron. Creyeron que por fin algo bueno les había tocado. Después llegaron hombres de ciudad.
Primero amables, luego insistentes, después amenazantes. Les ofrecieron dinero, luego asociación. Después dejaron de hablar, como si estuvieran negociando, y empezaron a hablar, como si estuvieran cobrando algo que todavía no tenían. La carta se volvía más desesperada a medida que avanzaba. Eusebia hablaba de visitas nocturnas, de pasos alrededor de la choza, de sombras pegadas a la ventana, y de golpes bajo el piso, que comenzaron la misma semana en que escondieron los documentos. Más adelante venía la frase que dejó a Aurelia helada. Nos iremos antes de que nos obliguen a irnos muertos. La carta terminaba con instrucciones. Si alguien honrado encontraba ese escondite, tenía que buscar una construcción pequeña de piedra, detrás del carrizal grande, y usar la llave más delgada. Allí estaba lo que faltaba para probarlo todo. Aurelia levantó la vista del papel y miró la puerta. La noche ya había caído. El viento volvía a rozar los carrizos con ese sonido de respiración ajena. Los perros seguían pegados al catre. Por primera vez entendió que su abandono no había sido un simple acto de crueldad familiar. Había demasiada precisión en el lugar. Demasiada historia enterrada. Demasiada prisa en sus hijos. Demasiada coincidencia. Al día siguiente salió a buscar la construcción de piedra. La encontró al fondo del terreno, detrás de una franja espesa de carrizos y de unos mezquites torcidos. Era una especie de bodega baja, con la puerta casi tragada por enredaderas secas. La llave más delgada sí abrió. Dentro no había herramientas. Había mapas, planos, copias de registros, anotaciones técnicas y una verdad todavía más venenosa. Sus hijos sí sabían. No sabían toda la historia de los Varela. Eso quedó claro enseguida. Pero sabían que el terreno no era un desecho sin valor. Había copias recientes de informes sobre agua subterránea, mediciones, referencias a derechos de extracción y una tarjeta de presentación de una empresa llamada Horizonte Hídrico del Norte. Aurelia se quedó inmóvil. No la habían llevado allí solo por pobreza, ni por desesperación, ni siquiera solo por crueldad. La habían puesto encima del tesoro que querían explotar sin resistencia. Esa noche no sintió miedo. Sintió rabia. La clase de rabia que no explota en gritos. La que se ordena. La que enfría. La que empieza a pensar. Pero la historia no terminó en ese hallazgo. Al contrario, allí fue donde realmente empezó. Porque cuanto más revisaba los papeles, más claro se hacía que no eran solo restos viejos de una familia desaparecida. Había documentos añadidos mucho tiempo después, papeles más nuevos, copias recientes, anotaciones hechas con tinta moderna. Eso solo significaba una cosa. Alguien había seguido entrando a ese lugar durante años. Aurelia revisó con más cuidado la libreta de tapas negras. A diferencia de la carta, no estaba escrita como despedida. Era un registro. Había fechas, nombres sueltos, horas aproximadas, descripciones de visitas y observaciones sobre vehículos. Cada vez que aparecía alguien preguntando por el agua, Eusebia anotaba detalles. Color del auto, número de hombres, qué prometían, qué insinuaban. Una frase estaba subrayada varias veces. No vienen por la tierra, vienen por lo que la tierra calla. Más adelante encontró un dibujo torpe del terreno. La choza, el carrizal, la bodega. Y un círculo marcado en el extremo sur con dos palabras al lado. Pozo Viejo. Aurelia levantó la vista. No había visto ningún pozo viejo. Amaneció casi sin dormir y salió a recorrer mejor la propiedad. Los perros iban delante. Pinto olfateando rápido. Niebla regresando cada tanto, como para asegurarse de que Aurelia no se quedaba atrás. El terreno era más grande de lo que parecía.
Desde la entrada se veía como un lote miserable y seco. Caminándolo, en cambio, aparecían desniveles, hondonadas, restos de cerca y zonas donde el suelo cambiaba de color y de firmeza. Allí había habido vida, trabajo, orden. No era un simple pedazo de tierra abandonado al azar. Tardó casi media hora en hallar el pozo. Estaba detrás de una franja espesa de carrizos, escondido junto a un grupo de piedras grandes. Tenía un brocal bajo, viejo, de piedra tosca. No había balde. No había cuerda. No parecía usarse desde hacía décadas. Pero la piedra superior estaba húmeda. No mojada por lluvia. No por rocío. Húmeda desde dentro. Aurelia apoyó la mano y sintió un frío extraño. No oyó agua correr. Oyó eco. Un eco leve y hondo, como si debajo hubiera más espacio del que un pozo normal debía tener. Volvió a pensar en los golpes, en la tapa enterrada, en los documentos, en el interés de la empresa, y por primera vez creyó entender que el agua no estaba quieta bajo ese terreno. Se movía, buscaba salida, golpeaba cavidades viejas. Eso explicaba el sonido. Pero no explicaba el miedo que todavía daba ese lugar. Porque una cosa era querer robar un recurso valioso, y otra era que una familia entera desapareciera y durante 20 años siguieran entrando personas ajenas a revisar la zona. Cuando regresó a la choza, encontró algo que no había dejado. Una piedra sobre la mesa. Y debajo, un papel doblado. Lo abrió. Venda mientras todavía le están hablando bonito. No había firma. Aurelia apretó la nota hasta arrugarla. Miró hacia la puerta. Luego al camino. Luego al carrizal. No vio a nadie. Pero ya no tuvo dudas. La estaban vigilando. A partir de ahí, dejó de moverse como una anciana abandonada y empezó a moverse como alguien que sabe que un descuido puede costarle todo. Volvió con don Lucio y esta vez no fue a comprar. Le llevó la libreta. Le preguntó de frente si recordaba a los Varela. El viejo tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, confirmó que don Sebastián Varela no era hombre conflictivo. Que era trabajador. Que Eusebia era reservada, que los niños iban a la escuela y que todo cambió cuando empezaron a llegar hombres de ciudad. Al principio ofrecían dinero, después asociación, luego presión, después amenazas. Una vez, dijo don Lucio, don Sebastián vino a comprar sal, velas y sogas, como si se estuviera preparando para aguantar sitiado. Y a partir de ahí dejó de venir seguido. Un día simplemente no volvieron. Nadie los vio salir. No hubo mudanza. No hubo despedida. No hubo rastro. Solo silencio. Y la gente, como suele pasar en lugares pequeños cuando los poderosos meten miedo, aprendió a no preguntar demasiado. Aurelia dejó la tienda con una certeza nueva. Lo suyo no era un problema aislado. Era un capítulo tardío de una historia mucho más vieja. Esa misma madrugada volvieron los golpes. Toc, toc, toc. Pero esta vez hubo algo más. Un roce afuera. Muy cerca de la ventana tapiada. Los perros se pusieron de pie. Niebla soltó un gruñido bajo. Aurelia apagó el candil. Tomó una pala corta que tenía junto al catre. No se movió. Los pasos rodearon la choza lentamente. No eran torpes. No eran de alguien perdido. Eran pasos de alguien que sabía exactamente dónde estaba parado. No intentaron entrar. Solo caminaron alrededor, midiendo, probando, buscando miedo. Al amanecer, Aurelia encontró huellas de botas y marcas en la tierra como si hubieran arrastrado una herramienta metálica. No habían venido por curiosidad. Habían venido a medir su resistencia. Lejos de quebrarla, eso la endureció. Tomó un cuaderno y empezó a anotar todo. Las fechas, las visitas, las palabras exactas de Ferrer.
las huellas, la nota bajo la piedra, la posición del pozo viejo, los horarios en que sonaban los golpes. Si iban a tratarla como un problema, ella iba a convertirse en uno serio. 2 días después llegó Julián Ferrer. Traje claro, camioneta nueva, zapatos demasiado limpios para ese camino, sonrisa de vendedor que cree haber entendido a su víctima. Se presentó como asesor de desarrollo territorial. Dijo que representaba un proyecto para impulsar la región. Dijo que el terreno no valía mucho, pero podía ofrecerle una cifra generosa, considerando el aislamiento y el mal estado del lugar. Aurelia lo dejó hablar. Lo dejó medirla con esa mirada de quien calcula cuán fácil será torcerle la voluntad. Cuando por fin soltó la cifra ridícula, Aurelia le preguntó con una calma que lo descolocó. ¿Y eso es lo que vale para usted un terreno con agua viva bajo tierra? La sonrisa se le quebró apenas un segundo, pero fue suficiente. Aurelia vio el momento exacto en que comprendió que ya no estaba tratando con una anciana ignorante, sino con un problema. Ferrer intentó recomponerse. No sé quién la ha estado confundiendo, doña. Aquí no hay nada extraordinario. Entonces no debería importarle que me quede, respondió ella. El hombre se marchó, sin perder del todo la compostura, pero sin la tranquilidad con la que había llegado. La presión subió enseguida. En el pueblo empezaron a circular rumores, que Aurelia estaba confundida, que hablaba sola, que oía cosas, que a su edad ya no estaba bien para tomar decisiones, no venían del aire. Alguien los estaba sembrando. Un día apareció Nora. Llegó con gafas oscuras, una expresión triste cuidadosamente ensayada y el tono de la hija preocupada que ya venía listo desde la carretera. «Mamá, la gente dice que te estás obsesionando con cosas raras». Aurelia casi sonrió. «Cosas raras. Como descubrir que mis hijos me usaron para robarme». «No te estamos robando», respondió Nora, pero sin convicción. «Solo queríamos resolver esto bien». Resolverlo bien habría sido no dejarme en un agujero. Nora intentó llorar. No le sirvió. Aurelia ya no tenía el corazón disponible para ese teatro. Tomás llegó después, mucho más agresivo. Dijo que Aurelia no entendía la magnitud del negocio, que el agua podía resolverles la vida a todos, que sus deudas los estaban ahogando, que una madre de verdad siempre se sacrifica por sus hijos. Aurelia lo dejó vaciarse, y cuando terminó, le respondió sin levantar la voz. «Yo también les resolví la vida a ustedes muchas veces, y nunca tuve que enterrarlos vivos para hacerlo». Tomás se quedó callado, pero el silencio no era vergüenza, era cálculo, y Aurelia ya sabía distinguir ambos. Sergio fue el último en volver, y el único que realmente llegó roto. Trajo víveres, no pidió perdón al principio. No intentó limpiarse con una sola frase. Solo se sentó, miró la tierra y terminó confesándolo casi todo. Un conocido de Tomás, metido en negocios de tierras, había detectado el valor del terreno. Después aparecieron contactos más grandes. Después la empresa. Después la idea de moverla a la choza, mientras cerraban todo sin resistencia. Luego pensaban, según sus palabras, compensarla. Aurelia repitió la palabra como si probara veneno. Compensarme. Sergio lloró de verdad. Le dijo que nunca pensó que la iban a dejar tan mal, que Tomás y Nora lo arrastraron, que él también debía dinero y se dejó llevar. Pero también reveló algo peor. La empresa quería apurarse antes de que salieran antiguos reclamos vinculados a la desaparición de los Varela y a otras compras turbias en la región. Eso cambió el tablero entero. Aurelia ya no solo defendía lo suyo, defendía algo que otros habían perdido antes que ella. En el pueblo encontró entonces a Elisa Rincón.
Era una abogada joven, seria, de voz tranquila y ojos atentos, que llevaba años viendo cómo empresas de afuera compraban barato terrenos con agua, arcilla o derechos ocultos a gente mayor, sola o endeudada. Cuando vio la carta, la libreta y los mapas, no dudó. Doña Aurelia, aquí hay 2 historias. La suya. Y otra mucho más vieja y mucho más sucia. Y si usted quiere pelear, no solo podemos protegerla, podemos destapar algo grande. Durante días trabajaron juntas. No fueron días limpios ni ordenados. Fueron días de viajes cortos, polvo, archivos viejos, nombres repetidos, llamadas, esperas y ese tipo de cansancio que se instala en la cabeza cuando una sabe que cualquier error puede costarle la verdad entera. Elisa empezó por lo obvio: confirmar el estado legal del terreno, verificar si había consultas recientes, revisar si los hijos de Aurelia habían intentado ya comprometer también ese predio, cruzar registros de compra y expedientes olvidados. Lo que encontraron olía peor de lo que imaginaban. El predio llevaba décadas en una especie de limbo registral. Luego, de pronto, consultas recientes, intentos de localización, mediciones informales y movimientos de gente que nunca debió tener acceso a esa información. Eso significaba que la empresa no había improvisado. Llevaba tiempo detrás de esa tierra. Elisa también encontró un expediente archivado donde aparecía el nombre de Sebastián Varela, junto a una nota vaga sobre una disputa por extracción hídrica. No había resolución. No había seguimiento. Era como si el caso hubiera sido apagado a propósito. Aurelia se quedó viendo esa hoja mucho rato. Aquí empezó todo, murmuró. No, corrigió Elisa. Aquí fue donde lograron apagarlo. Esa diferencia le cambió el aire al asunto, porque ya no se trataba de una mala suerte familiar, se trataba de un patrón. Mientras tanto, en el pueblo la presión se sentía cada vez más cerca. Primero fueron miradas largas, gente que dejaba de saludar, comentarios a medias, frases como «mejor no meterse» o «esas aguas traen pleito». Después vino lo más directo. Una mañana apareció la cerca lateral cortada, no entera, solo un tramo. Lo suficiente para que Aurelia entendiera que no era vandalismo. Era un mensaje. Otra tarde encontró un conejo muerto, colgado del portón de la bodega. Una amenaza rural, cruda y cobarde. Hecha para meterse en la cabeza antes que en el cuerpo. Aurelia lo bajó. Lo envolvió en un costal. Lo enterró lejos. Y no dijo nada. Pero esa noche, frente a Elisa, soltó lo que las dos ya sabían. Ya no van a parar por las buenas. Elisa asintió. Entonces nos toca volverlos visibles. Empezaron a tomar fotos de todo. La cerca, las huellas, la nota, la cerradura forzada, la marca de botas cerca del pozo, cada papel, cada fecha, cada visita. Aurelia entendió rápido algo que no había necesitado saber nunca hasta entonces. Tener razón no basta. Hay que poder probarla. En esos mismos días, Sergio regresó varias veces. La primera llegó con comida, y la cara de quien ya no encuentra cómo justificarse. La segunda llegó de noche, casi corriendo. Traía una advertencia. «Tomás está desesperado», dijo. «Y Nora también. Ferrer cree que tú ya encontraste más de lo que deberías». Elisa, que justo esa noche estaba allí revisando documentos, levantó la vista de inmediato. «¿Quién más sabe eso?» «Nadie con nombre», respondió Sergio. «Pero escuché a Tomás decir por teléfono que si la vieja guarda algo, debe estar bajo tierra o en la construcción del fondo». Aurelia no sintió sorpresa. Sintió confirmación. Esa noche movieron todo. La carta de Eusebia dejó de dormir en la choza. Los mapas se copiaron. Una copia fue con don Lucio. Otra con Elisa. Otra con el padre Anselmo en la parroquia.
Y los documentos más delicados terminaron en casa de Martina Salcedo, una maestra jubilada que guardaba recortes, cuadernos y memoria del pueblo, mejor que cualquier archivo oficial. Martina fue otra pieza clave. Sacó de un baúl una foto borrosa donde, al fondo de una kermés escolar, apenas se veía a Eusebia Varela con 2 niños. Después mostró un cuaderno de asistencia donde el apellido Varela aparecía de golpe marcado como trasladado. Y luego, lo mejor, un recorte periodístico mínimo, casi invisible, donde se hablaba de denuncias verbales por amenazas a pequeños propietarios de la zona. No era la prueba definitiva, pero era otra huella. Otra grieta en el relato de que todo había sido voluntario. Cuanto más investigaban, más claro quedaba que la desaparición de los Varela nunca había sido un simple cuento de pueblo. Ferrer cambió entonces de estrategia. Dejó la amabilidad. Apareció con 2 hombres más, uno que decía ser ingeniero y otro que se presentó como representante de interés regional. No alcanzó a acercarse mucho. Elisa salió de la choza con una carpeta en la mano antes de que pudiera tomar el control de la escena. Todo lo que tenga que decir, lo dice delante de mí, señor Ferrer. Él la reconoció enseguida. Así que, ya se consiguió abogada, dijo. No, respondió Aurelia desde la puerta. Lo que conseguí fue tiempo para entender a qué clase de ratas tenía enfrente. Uno de los hombres hizo un gesto incómodo. Elisa no lo dejó hablar. Si vinieron a comprar, ya tienen respuesta. Si vinieron a intimidar, quedan advertidos. Si vinieron a medir sin permiso, los denunciamos hoy mismo. Ferrer trató de recomponerse. Usted no entiende la magnitud de lo que está frenando, doña Aurelia. Esto podría traer desarrollo. ¿Desarrollo para quién?, preguntó ella. Para los mismos que llegan, compran barato y dejan seco todo lo que tocan. No pudieron avanzar mucho más, pero dejaron una frase antes de irse. Esto no se va a quedar así. Aurelia respondió sin dar un paso atrás. Ya sé, por eso empecé a anotar todo. 3 días después apareció una camioneta del municipio con 2 funcionarios que dijeron ir a revisar las condiciones de habitabilidad del lugar. La excusa era obvia. Alguien había denunciado que una mujer mayor vivía sola en condiciones inadecuadas y tomando decisiones de alto valor económico. Aurelia no necesitó preguntar quién. Lo supo. Nora. La visita no salió como esperaban, porque Aurelia ya había reforzado la choza. Había instalado mejoras básicas y respondía con una lucidez seca que dejaba en evidencia la intención real de quienes querían pintarla como incapaz. Aún así, Elisa leyó el movimiento enseguida. Van a intentar hacerla ver como una vieja confundida. No solo quieren el terreno, quieren quitarte legitimidad. Aurelia soltó una risa breve. Eso hacen siempre con una vieja que no obedece. Primero la llaman terca, luego loca. Por eso la siguiente etapa fue clave. Elisa documentó todo. Grabó a Aurelia explicando el historial del terreno, mostrando mapas, recordando fechas, describiendo cada visita, cada intento de presión y cada paso de su investigación. Además, consiguió evaluaciones médicas independientes que confirmaban que no había ningún signo de deterioro mental. Ya no solo iban a defenderla, iban a volver ridícula cualquier maniobra que quisiera presentarla como incapaz. Fue en ese tiempo cuando el pueblo empezó a moverse, no entero, no al mismo tiempo, pero sí de forma real. Primero don Lucio, después Martina, luego el padre Anselmo, después Ramiro, un maestro jubilado que prestó un cuarto para guardar copias. Más tarde unas mujeres que dijeron que si había que hacer guardias nocturnas, las hacían. Luego 2 jóvenes con moto, que empezaron a turnarse para avisar
si veían vehículos extraños en el camino del carrizal. No era heroísmo, era hartazgo. La gente estaba cansada de ver llegar hombres de ciudad a medir, ofrecer, asustar y llevarse. Aurelia dejó de ser solo una víctima. Se volvió referencia. No porque ella lo buscara, porque fue la primera que no se dobló. Una noche, en una de esas reuniones improvisadas con café, focos colgando y papeles sobre la mesa, Martina dijo algo que se les quedó clavado a todos. Lo que quieren no es solo el agua. Quieren que sigamos creyendo que no sabemos defender lo nuestro. Esa frase cambió el eje. La conversación dejó de ser cómo salvar a Aurelia y pasó a ser cómo proteger la zona. Fue entonces cuando Elisa propuso algo que al principio sonó demasiado grande. No basta con bloquear la compra. Hay que impedir que vuelvan con otro nombre, otro abogado y otro intermediario dentro de 6 meses. Si el agua tiene valor colectivo, la defensa también tiene que ser colectiva. Así nació la idea de una cooperativa rural de manejo hídrico. No como un sueño bonito, como estrategia. Aurelia la entendió de inmediato. Si dejaba todo reducido a su predio, volverían por ella una y otra vez. Si convertía ese valor en base de organización comunitaria, ya no pelearía sola. Las primeras reuniones fueron difíciles. Había miedo. Mucho. Algunos querían apoyar, pero sin exponerse. Otros pensaban que una cooperativa era demasiado grande para gente pequeña. Otros temían que desafiar a esa empresa fuera a empeorar las cosas. Aurelia escuchó a todos. No impuso. No se puso por encima. Y cuando todos terminaron, dijo una sola cosa. A mí ya me hicieron lo peor que podían hacerme. Me quitaron la casa, me quisieron dejar escondida y contaron con que me iba a morir de tristeza o resignación. Si después de eso me siguen dando miedo, entonces sí habrán ganado. Nadie respondió enseguida, porque era verdad. No era una frase heroica, era una verdad desnuda. Y a veces eso convence más que cualquier discurso bien armado. A partir de ahí, cada nuevo intento de presión de la empresa consiguió el efecto contrario. Más apoyo, más atención, más unión. Cuando volvieron a rondar la choza, ya no estaba solo Aurelia con los perros. Había vecinos haciendo guardia. Cuando intentaron desacreditarla en el pueblo, Martina y don Lucio respondieron delante de todos. Cuando corrió el rumor de que Aurelia quería quedarse con todo, Elisa mostró los borradores de la estructura cooperativa y cómo sería el reparto. La transparencia se volvió arma, porque la empresa trabajaba con sombras, y ellas empezaban a llenarlo todo de luz. El día de la primera asamblea formal, en el salón de la parroquia, Aurelia llegó temprano. No iba vestida como heroína ni como mártir. Iba como siempre, blusa limpia, cabello recogido, cuaderno bajo el brazo, los perros echados afuera, los ojos cansados, sí, pero firmes. Cuando vio a la gente reunida, sintió algo distinto. No orgullo, alivio. Por primera vez desde que la abandonaron, ya no estaba sola dentro del problema. Y eso cambió la historia más que todos los mapas. La asamblea fue larga. Hablaron vecinos que nunca antes habían levantado la voz. Hablaron hombres que admitieron haber vendido otras parcelas por miedo. Hablaron mujeres que contaron cómo sus maridos firmaron papeles que no entendían. Hablaron jóvenes que no querían irse, pero tampoco querían quedar atrapados en un lugar donde siempre decidían otros. Elisa explicó la parte legal. Martina recordó la historia vieja. Don Lucio confirmó las visitas que llevaba viendo desde hacía años. Y al final, cuando todos esperaban la palabra de Aurelia, ella se puso de pie y habló sin adornos. No vengo a pedirles que crean en mí porque soy víctima, ni porque soy vieja,
ni porque mis hijos me traicionaron. Vengo a decirles algo más simple. Si hoy me sacan a mí, mañana van por otro. Y después por otro. Hasta que aquí no quede nada nuestro más que el polvo. El silencio que siguió fue limpio. No vacío. Limpio. Y ahí entendieron todos que ya no se trataba solo de Aurelia. Se trataba de si el pueblo seguía comportándose como un lugar fácil de vaciar, o si por primera vez iba a defender algo en conjunto. La audiencia formal ante la Fiscalía Agraria llegó semanas después, cuando ya todo estaba suficientemente armado. Aurelia fue con Elisa, con mapas, con registros, con la carta de Eusebia Varela, con testimonios y con algo que terminó de romper el escenario. La grabación de Sergio. En esa grabación, él admitía que Tomás y Nora sabían del valor del terreno antes de llevar a Aurelia a la choza. Admitía que el plan era dejarla allí mientras cerraban el negocio por detrás. Admitía que pensaban compensarla después. Tomás intentó negar. Nora lloró. Sergio bajó la cabeza. Ferrer dijo que todo se estaba malinterpretando. Pero ya era tarde. Cuando el miedo cambia de bando, los cobardes dejan de sentirse invencibles. La investigación escaló. Aparecieron otras denuncias. Más vecinos hablaron. Y lo que parecía una historia aislada, empezó a mostrar una red de compras fraudulentas, amenazas y presiones sistemáticas sobre propietarios vulnerables. Varios le sugirieron a Aurelia que vendiera. Ahora sí por una fortuna. Que aprovechara la oportunidad. Que sacara algo grande de todo el sufrimiento. Ella lo pensó. No era una santa. Sabía lo que valía el dinero. Sabía lo que esa agua podía representar. Pero entendió algo más importante. Si entregaba aquello a la misma lógica que quiso usarla a ella, no cambiaba nada. Solo cambiaba de manos. Por eso tomó otra decisión. Con asesoría legal, impulsó la creación de una cooperativa local de aprovechamiento hídrico controlada por la comunidad, con reglas estrictas, supervisión técnica y beneficios compartidos. La empresa intentó frenar el proyecto. Movió abogados, movió rumores, movió funcionarios. Hasta intentaron reactivar la idea de hacer pasar a Aurelia por mentalmente inestable, para que perdiera autoridad sobre el predio. Pero esta vez estaban tarde. Ya había evaluaciones médicas. Ya había documentación. Ya había comunidad. Ya había prensa local. Ya había archivos duplicados en varios lugares. Y ya no era una anciana sola en una choza. Era un símbolo incómodo para una región entera. Con el tiempo, la cooperativa consiguió reconocimiento legal. No fue rápido. No fue fácil. Pero pasó. La choza dejó de ser un castigo y se convirtió en centro de reuniones. Luego en oficina improvisada. Después en punto de organización. Más tarde en memoria. Aurelia pudo haber derribado todo y construir una casa nueva sin mirar atrás. No lo hizo. Restauró la choza. La reforzó. La hizo habitable. Pero conservó el rincón exacto del piso donde estaban la tapa, la argolla y el escondite. Lo protegió con vidrio grueso y una placa sencilla de madera que decía: «Aquí quisieron enterrarnos. Aquí empezamos de nuevo». Tomás jamás recuperó la relación con ella. Nora lo intentó años después. Aurelia la recibió. Sí. Pero ya no confundía arrepentimiento con conveniencia. La escuchó. Le dejó hablar. Le dijo que el perdón sin responsabilidad no sirve para nada. Sergio fue el único que realmente regresó. No de golpe. Poco a poco. Con trabajo. Con vergüenza bien llevada. Y aunque Aurelia nunca olvidó, sí permitió que volviera a hacerse útil en su vida. Con los años, la cooperativa creció. No se volvió millonaria. Se volvió digna. Y eso
En un lugar acostumbrado a que todo valioso terminara en manos de otros, ya era una victoria inmensa. Llevaron agua a familias. Mejoraron riego. Evitaron ventas abusivas. Abrieron un fondo comunitario. Y varios jóvenes que habían pensado irse se quedaron trabajando en proyectos del propio pueblo. Aurelia siguió viviendo allí. La mujer que había llegado con una maleta, 2 perros y el corazón roto, terminó encontrando en esa tierra algo que no tenía desde hacía tiempo: respeto verdadero. Una tarde, años después, un periodista que llegó desde la ciudad para hacer un reportaje le preguntó si alguna vez había dejado de oír los golpes bajo el piso. Aurelia sonrió apenas. No. El hombre esperaba una respuesta grandilocuente. Algo sobrenatural. Algo que cerrara bonito. No llegó. Pero ya no me asustan, añadió ella. Ahora sé que no era la tierra queriendo tragarse a nadie. Éramos nosotros los que estábamos podridos por dentro. El periodista guardó silencio. Aurelia siguió mirando el rincón del piso. La tierra no miente, dijo después. El agua tampoco. Los que mienten somos nosotros cuando la codicia nos convence de que todo tiene precio. Hasta la madre, hasta la memoria, hasta la dignidad. Y justo cuando cayó la noche, volvió a sonar. Toc, toc, toc. Nadie se movió. Ni Aurelia. Ni los perros, ya viejos, echados junto a la puerta. Ni el periodista, que por un segundo volvió a sentir el mismo escalofrío que tuvo ella la primera noche. Solo que ahora el sonido ya no parecía una amenaza. Parecía un recordatorio. Que debajo de todo abandono, de toda traición y de toda mentira, a veces sigue vivo algo que todavía puede salvarse. Algo enterrado durante años enteros, esperando que la persona correcta lo encuentre. Algo que no grita, no suplica, no se defiende solo golpea. Toc, toc, toc. Hasta que alguien, por fin, se atreve a abrirlo.